Muy buenas noches, hermanos. Es una noche muy especial. Tenemos un invitado, como les decía. Mi nombre es Edwin. Mi nombre es Luz. Gracias por Y acompañarnos esta noche. muchísimas gracias por estar con nosotros. Permíteme, solo voy a compartir la transmisión y luego ya estaré con nuestro hermano. Solo voy a compartir la transmisión acá en las otras páginas que estamos manejando. Y ahorita estamos de regreso. Ok, Hoy tenemos, como siempre, un tema muy interesante. Ujú. Así es de que esperamos que nos acompañen de principio a fin. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos siguen y a las personas que nos comparten. Les agradecemos mucho. Hermano, si ya tiene la transmisión ahí en la página, no sé si me puede avisar, por favor. ¿Me hablas a mí? Sí, sí. Muy buenas noches, Si veo que, perdón. Si tengo qué cosa. Sí, ya está, ¿verdad? Sí. Ok. Era todo. Entonces, bueno, vamos a dar la bienvenida. Tenemos al hermano Juan Carlos Monedero con nosotros. Pues yo voy a hacer parte de una presentación, pero yo creo que se lo voy a dejar a usted, hermano, para que se presente, para que nos diga. Yo lo vi en unos debates que ha tenido, me ha parecido importantísimo, muy interesante el trabajo que viene realizando en defensa de la fe ante tantas amenazas que la iglesia está teniendo, ¿no? Entonces yo le doy la bienvenida y buenas noches, ya, hermano Juan Carlos. Adelante. Preséntese y que para que nuestros hermanos lo conozcan, ¿no? Y tengan el honor de aprender también de la enseñanza que Dios le ha dado, ¿no? ¿Sí me ha escuchado? No estoy segura. Tenemos un pequeño detalle, creo yo. Esta fue la transmisión. Creo que todo es esto. No, no, no. Hay un poquito de dificultades con la conexión con nuestro hermano hasta Argentina. Esperamos conectarnos ya prontito. Estamos en vivo. Agradeciendo a las personas que ya se están conectando. Muchísimas gracias. Ok, entonces, sí, si el hermano puede, activar el micrófono, bueno, ya lo tenemos acá con nosotros. Él ya lo teníamos en la transmisión, pero ha pasado un pequeño detalle. Hola, Permítanme sí. Buenas recuperar noches. la... Disculpen la molestia, disculpen los problemas. Ahora sí estamos aquí. Sí, pero no se escucha. No se escucha, ¿verdad? Yo los escucho a ustedes. ¿Ustedes Ok. me ven? Tenemos al hermano, pues es católico argentino, tiene una licenciatura en filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Tiene un trabajo bastante importante y lo podemos seguir en las redes sociales. Y ahí en el flyer tenemos la información de él para que lo siga. Ha escrito un libro y está por salir su segundo libro, ¿no es cierto? Entonces, Así es, sí. un trabajo importantísimo que viene defendiendo la fe, viene defendiendo la vida, viene defendiendo también lo que es el derecho, más que todo, el derecho a nacer, ¿no? Los debates ha estado contra la ideología de género, viene, la verdad, haciendo un trabajo importantísimo en la labor pastoral, ¿no? Y en esta ocasión va a estar con nosotros compartiendo parte de las 5 solas, ¿no? Pero más especial vamos a hacer énfasis en sola escritura. Vamos a entrar hablando un poquito las diferencias que nosotros tenemos específicamente con los hermanos no católicos. Entonces esperamos de que ustedes se queden con nosotros y va a estar interesante el tema, va a estar muy, 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 muy interesante. Y pues vamos a entrar con él. Buenas noches, hermano, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, estimados amigos. Un saludo desde la Argentina. Les cuento que en esta noche hace mucho calor, por lo tanto me van a ver tomando en varias ocasiones un poco de agua. Es una noche bastante calurosa, que deben hacer cerca de 30 grados acá en provincia de Buenos Aires. Y sobre el tema que tú comentabas, hoy mismo el presidente de la Nación giró el proyecto de ley de aborto a los 9 meses, por cualquier motivo y para 9 meses. Esto, que es una gran barbaridad, se va a enmascarar, obviamente, a decir que son 14 semanas, se va a decir que es otro motivo, que no es un aborto total, que no es una... Si vamos a la letra chica de la ley, es aborto total 9 meses por cualquier motivo. Y esto se lo discuto a cualquiera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, apuntar el tema de hoy, ¿sí? No me quiero... Ustedes me invitaron por otro tema, que son las 5 solas, ¿sí? La verdad es que se queda probado este dicho que creo que Jorge Loring, que decía: católico ignorante, futuro protestante. De otras confesiones, otras... Muy buena gente, pero que tienen, que a los... Tenemos un poquito de problemas con la transmisión, por lo que veo. Se está como congelando la pantalla. Sí, tenemos un poquito de interferencia con la... Sola Deo Gloria. Hola. Sí, se está como quebrando la comunicación. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí le escuchamos. ¿Sí nos escucha usted? ¿Usted nos escucha? ¿Usted nos escucha, hermano? No tenemos buena señal. Por algún motivo está fallando, nos está fallando el sonido. Es la conexión, hermano. Nos está fallando la conexión. Esperemos de que nos tenga un poquito de paciencia, esperemos que mejore la conexión para poder desarrollar el tema, ¿ok? Sí, es como que se queda congelada la imagen y se va el sonido. A nuestros hermanos que están ahí conectados, ténganos un poquito de paciencia, ya regresamos. Lo que pasa es de que a veces pasa esto con una transmisión en vivo. Sí, pasa que será por la distancia. Yo no sé cómo está el proveedor también de servicios en Argentina. Recordemos que también el hermano está hasta esa parte, ¿no? Entonces, esperamos regresar ya con él. Pero mientras tanto, vamos a nosotros a hablar un poco sobre esta parte, ¿no? Sobre la escritura y cómo fue que se ha desarrollado, ¿no? Cómo se ha venido dando la sola escritura. Pero ya lo tenemos, el hermano. Ahí nosotros. Está otra vez. ¿Ahora sí nos escucha, hermano? Al parecer no tenemos buena señal, ¿no? No hay buena señal, no, lamentablemente.
Sí, les estaba diciendo que la sola escritura ha nacido a partir de la interpretación, más que todo de los protestantes, no de inclusive de los reformadores, ¿no? Esto es un trabajo posterior que se ha venido dando, es un trabajo posterior que se ha venido desarrollando y pues podemos ver la carencia, por así decirlo, de principios fundamentales bíblicos en esas cinco exposiciones, por así decirlo, que ellos nos han presentado, ¿no? Eh, Vamos a desarrollarlo un poquito, a ver si podemos recuperar la transmisión con el hermano. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar sobre las cinco solas, ¿no? Esto se viene desarrollando a partir del siglo XVI y pues prácticamente nació, muchos lo describen que nació después de los debates que se hacían con los, por así decirlo, teólogos, podríamos decirlo, no son teólogos, específicamente sí son teólogos de la iglesia, pero prácticamente son apologistas, ¿no? Surgió a partir de los debates con los apologistas, entonces ellos ven la necesidad de reestructurar eso que los fundadores de la Reforma Protestante nunca dijeron eso, pero ellos dicen está implícito el mensaje, ¿no? O sea, que no aparece textualmente las cinco solas, pero que se puede leer de entre líneas, por así decirlo, ¿no? Sí, Entonces, así es. este, Bueno, las cinco solas, ¿verdad? Como ya lo dijiste, son los cinco pilares en los que nuestros hermanos no católicos basan su doctrina evangélica. Como también ya lo dijiste, no aparecen en la Sagrada Escritura como tales, ellos lo toman de forma implícita, no son... no es una doctrina de los padres apostólicos, no se usaba, no se predicaban las cinco solas, ¿verdad? En la primera iglesia, cuando Jesús asciende al cielo y se queda la iglesia naciente después de Pentecostés, no eran parte de la iglesia, como bien dijiste, estas cinco solas llegan hasta después de la Reforma. Y algo también curioso, que no están sistematizadas las cinco solas al principio, o sea, de la Reforma, incluso fue hasta el siglo XX que se les conoce ya, ¿verdad? Como el conjunto. Se fue desarrollando, ¿no es cierto? Exacto, ya como el conjunto de las cinco solas que son la doctrina en la cual nuestros hermanos no católicos basan su enseñanza, pero exacto, fue hasta el siglo XX que se sistematiza, ¿verdad?, esta enseñanza. Al principio solamente eran como dos y después se le agregó otra y después otra y así sucesivamente por diferentes, eran más que nada como fieles seguidores de los reformadores los que fueron agregando y los que fueron hablando. Empezó en 1916 y termina creo como en 1958, algo así, cuando se agrega la última, pero siempre están, incluso hasta estos escritores, estos autores que surgen después de la Reforma, ¿verdad? Estos autores protestantes, hablan de estas solas, pero nunca en un conjunto. Fue como ya dije hasta el siglo XX. Siempre hablan, por ejemplo, habla nada más por decir sola escritura, sola fe, sola gloria, y después alguien más habla, oh no, ¿verdad? Sola fe y solo Cristo. Bueno, incluso la sola de solo Cristo fue la última que se agregó a las cinco solas. Fue la última, que fue en 1958. Entonces, creo yo que todo esto surge por una falta de interpretación. Sí, vamos a intentar conectar de nuevo con el hermano que nos trae. Sí, ojalá que sí. Bien desarrollado este tema. Él lo ha manejado, lo maneja muy bien. Es uno de sus puntos fuertes también, por eso lo tenemos acá con nosotros. Entonces el hermano ya está de regreso. Vamos a ver si el hermano ya está de regreso. Vamos a volver si volvemos a tener al hermano de vuelta con nosotros. Como diría el presidente de mi país, ténganos paciencia. Ténganos paciencia. Ahí está nuestro hermano, ahí está, ya está conectado.
¿Me escuchan bien? Sí, ya Sí, le adelante, escuchamos bien, hermanita. hermano. Adelante. Creo que la señal Hola, ¿me nos está escuchan fallando. bien? Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo creo que solo la voz está bien, hermano. Hola. Sí, se escucha mucho mejor cuando solamente está la Chicos, voz. Aquí lo escuchamos. Sí, sí, se escucha, hermano. Sí, no sé si el hermano se va a poder conectar. Esperemos que sí. Este, Sí, esperemos que podamos tenerlo de regreso porque es un tema importantísimo, como le decimos. Él maneja muy bien este tema, entonces por eso nos interesa aprender y pues que él nos exponga los argumentos desarrollados, ¿no? Sistemáticamente. Yo creo que sí, vamos a poder, solo que estamos viendo cómo tener tener la señal, la comunicación de regreso, ¿no? así es. Sí, nosotros lo escuchamos, hermano. ¿Nos escucha usted? ¿Nos escucha? Yo te escucho, sí, te escucho muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios estamos muy bien. A través de la aplicación no es posible, ¿verdad? No se puede. Yo lo hemos probado varias veces. Se escucha mal, se les escucha muy mal a ustedes, la imagen se les detiene. Sí. No se puede. Bueno, pero ahora ya le escuchamos perfectamente, hermano. Perfecto, listo. Bueno, no se me verá, pero se me escucha. La audiencia no se va a perder demasiado. Pude Sí, escuchar una parte de lo que estaban explicando y está muy bien. Porque hubo un momento en que entré y no podía interactuar con ustedes, pero escuché lo que decían y es correcto. Así que podemos continuar, ¿qué les parece? Claro adelante, que hermano, sí, el tiempo es suyo. adelante. ¿Sí? Que como decían ustedes, la cuestión está en que estos principios de los protestantes no pueden superar sus propios estándares, ¿sí? Ellos dicen que solamente debe aceptarse lo que está en la escritura, pero estos principios no están en la escritura. Uh-huh. Eso, para empezar, eso es una autocontradicción que tiene que ser señalada. En segundo lugar, el principio de sola escritura no solamente no está en la Biblia, sino que es antibíblico, porque la misma Biblia remite a cosas que están fuera de la Biblia. Correcto. ¿Sí? Y en tercer lugar, cuando la Biblia, por ejemplo en algunos fragmentos de San Pablo, habla de la escritura, ¿no? Y dice que tengamos en cuenta la escritura para ilustrar, para enseñar, etcétera. Obviamente no se podía referir San Pablo a la escritura tal como la conocemos hoy. Pensemos que los evangelios son escritos alrededor del año 40, 50, Hechos en 60, el Apocalipsis y San Juan a fines del siglo I. Entonces, cuando los evangelios no existían, la iglesia ya existía. Correcto. Y es el órgano de la iglesia, es el conjunto de personas que dirigen la iglesia católica, la que incorpora como sagrados esos libros, negando muchos otros. Esto no fue una tarea de una sola generación. Durante varios siglos hubo discusiones
se negó, por ejemplo, el carácter sagrado o inspirado de los libros, de los famosos evangelios apócrifos, y muchas otras cosas que estaban dando vueltas por ahí, que incluso podían ser verídicas, porque nada impide que haya habido personas que hayan historiado partes de la vida de Jesús y que lo hayan hecho con verdad, pero no eran inspirados. O sea, una cosa es decir la verdad, otra cosa es ser inspirado por Dios. Claro. Pues bien, entonces una primera defensa católica, una primera posición católica y defensa de la verdad católica sobre este tema no puede ignorar esto. Digamos, la Biblia es un conjunto de libros, no es un solo libro, es una biblioteca, y es un conjunto de libros que depende como unidad, como la unidad, la autoridad que condensa los 71 o 73 libros de la Biblia es la Iglesia Católica, sin ninguna duda. Efectivamente. Hermano, Por otro lado, sí, dime. Sí, ¿cuál cree usted que sea principalmente el motivo por el cual este movimiento reformador o después de la reforma, ¿verdad? Estos fieles seguidores de los deformadores hacen este conjunto de reglas. ¿Cuál fue el origen? El motivo principal de Lutero cuando hace estas 5 solas es el de oponerse a la Iglesia Católica y el de elaborar un criterio de separación tajante, ¿no? Entonces, estas falsas doctrinas protestantes, nacen con un fin de polémica. La sola escritura nace para decir, bueno, señores, limitémonos a lo que está escrito en la Biblia y todo lo que ustedes han ido agregando, esto es lo que Lutero le decía a la Iglesia, lo que la Iglesia ha ido agregando, que según Lutero era obviamente ilegítimo, todo eso, bueno, eso no está en la Biblia, así que lo puedo rechazar. ¿Sí? Ajá. O sea, lo mismo con la sola fe, es una forma de rechazar las obras. Efectivamente. O la sola gracia es una forma de menoscabar el papel de la voluntad humana. O solo Cristo es una forma de minusvalorar la Iglesia. ¿Sí? Sí, sí. De manera tal que esta doctrina de las 5 solas nace con una finalidad de contraste con la doctrina católica. Ahora, lo paradójico es que Lutero, queriendo criticar la teología católica de agregar cosas que no están en la Biblia, obviamente Lutero incurre en agregar cosas que no están en la Biblia. ¿Sí? Que esa es la primera y gran contradicción de la que no se van a poder zafar ninguno de los protestantes que suscriban el principio de la sola escritura. Por otro lado, yo he notado que en los últimos años, y especialmente lo he notado cuando yo tuve un debate hace muy poco con el pastor Will Graham, que parece haber una conciencia en el sector de los protestantes, especialmente los evangélicos, parece haber una conciencia del carácter indefendible del principio de la sola escritura. Entonces, ha habido una especie de retroceso táctico que consiste en redefinir el principio de la sola escritura, en matizarlo, en volverlo más agradable, en volverlo menos lógico. Y entonces, ahora ellos dicen que la sola escritura implica que nada de lo que se enseñe debe contradecir la escritura. Que eso no es lo mismo que la sola escritura, porque la sola escritura es limitarse a lo que está escrito. Claro. Mientras que decir que la doctrina no debe contradecir la escritura, ¿a quién no le puede parecer perfecto? A mí me parece perfecto, a ustedes no les parece perfecto, y ese criterio no lo usan los católicos, pero ese criterio no es la sola escritura.
Así es, hermano. Tuve la oportunidad de ver su debate con este pastor británico. Y efectivamente descubrí eso, me di cuenta de eso, que entonces él ahora está definiendo la sola escritura como la más alta autoridad, en lugar de decir que es la única autoridad escrita. Y me pareció muy interesante eso, pero qué bueno que nos lo comparte y nos lo aclara, ¿verdad?, en esa transmisión, porque sí veo que hay una redefinición de lo que significa la sola escritura. Exactamente. Lo cual es una confesión de la impotencia del principio de la sola escritura. Sí, la verdad, muy notorio, ¿eh? Es una forma, claro, o sea, es una forma de decir, yo este principio que durante siglos el protestantismo sostuvo a capa y espada, yo ya no lo puedo sostener. Entonces, bueno, tengo que, manteniendo verbalmente la palabra sola escritura, la vacío de significado. Y es más, si tú recuerdas el debate con el pastor Will Graham, Ajá. en un momento este hombre, muy educado y muy inteligente, por otra parte, ha sido un placer debatir con él, este hombre me dice a mí que él está a favor de la tradición con minúscula, mientras que los católicos estamos a favor de la tradición con mayúscula. Sí. Y que él no negaba toda tradición, sino que escribía la tradición con T minúscula. Sí. A lo cual, yo en ese momento no le respondí, pero luego uno de los comentaristas me hizo llegar esta observación, me dijo, si hay tradición, ya no hay sola escritura. Correcto. Pero se refuta. no, si hay tradición con mayúscula, con minúscula, con negrita, con cursiva, con subrayado, la que tú quieras, con Arial Narrow, con Times New Roman, pero si hay tradición, ya no hay sola escritura, ¿sí? Claro. Por eso es que lo que podemos decir es que el principio de la sola escritura origina por su propia esencia una contradicción infinita, y que por lo tanto una doctrina contradictoria no puede ser verdadera, es falsa, y una doctrina falsa no puede ser creída por Dios. Este es la cascada de razones a la que hay que llegar para poder ver el tema. Así es. Nosotros antes, ¿verdad?, cuando estábamos preparando esta transmisión, hablábamos con Edwin y decíamos, ¿verdad?, que la tradición era tan importante para poder interpretar la escritura, porque el libro en sí no se interpreta solo, ¿verdad? La Sagrada Escritura sabemos que es inspiración del Espíritu Santo, pero también sabemos que estos padres apostólicos fueron también inspirados por el Espíritu Santo. Los mismos apóstoles después de Pentecostés pasan esta sucesión, entonces es el Espíritu el que está moviendo la iglesia desde los primeros años. Claro. Y esto pues quedaría como un poquito paradójico, o sea, porque comentábamos y decíamos, bueno, ellos mismos son la prueba de que esto no funciona siendo sola escritura, porque si no hay una tradición que interprete, pues ellos mismos se han subdividido y vuelto a dividir y por eso se multiplican tantas iglesias no católicas. Exactamente. Hermanito. Sí, te escucho. Mire, yo quiero leerle algo para ver hasta dónde han ajustado, cómo ha ido en cómo se dice, en desarrollo, se ha ido sistematizando, como les gusta decirle a ellos, ¿no? Este pensamiento. Y a mí me gustaría leerlo, cómo ha ido evolucionando. Un párrafo nada más, es una conclusión de un trabajo de un hermano, pues no católico, ¿no? Y adelante. Dice, son las 5 solas de la Reforma el centro de la fe cristiana. Y responden, no. Escuche lo que dice. Más bien nos ayuda a interpretar el credo niceno de Constantinopolitano, ¿no? Correctamente. El cual nos ayuda a interpretar la Biblia correctamente. Mire, aquí se puede ver claramente que han ido ajustando para que tenga, por decirlo, más lógica, más coherencia, por así decirlo. Pero si fuera cierto esto que ellos están afirmando aquí, que nos ayuda más bien a interpretar el credo el credo niceno,
el credo niceno dice, creo en una santa católica apostólica, ¿no es cierto? Entonces, Sí. no es verdad que nos ayuda a interpretar el código, el credo Es que se de... atrapan ellos mismos en tanta contradicción que no saben cómo salir. Sí, la verdad que es sorprendente esto, pero... Es que yo creo que hay una cuestión de hábito. Están tan acostumbrados hace años y son muy críticos con los demás y poco críticos consigo. Esto es algo que pasa en todos lados. Pasa con la ciencia, pasa con la política, pasa con la moral, pasa con las religiones. O sea, generalmente es una tendencia que incluso en psicología se estudia como el sesgo de confirmación. Existe una tendencia a valorar y interpretar el mundo en función de la confirmación del propio paradigma que ya se cree. Okay. ¿Sí? Entonces, todo aquello que contradiga el paradigma o contradiga el núcleo central de mis ideas, yo lo ignoro, lo desestimo, lo descalifico, lo menosprecio, lo descarto o le bajo la carga. En cambio, todo lo que confirma mis ideas, lo abrazo, lo estudio, lo leo, le saco fotos, lo amplifico, le hago zoom. ¿Sí? Sí, claro. Esto, por un lado, es una tendencia muy común. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos una violencia y debemos ejercitarnos en criticar nuestras propias posturas. ¿Y quién es el maestro en esto? Santo Tomás de Aquino. Si vamos a la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, cada artículo de la Suma empieza diciendo lo contrario de lo que él va a decir, de lo que él piensa. Empieza diciendo, para defender la existencia de Dios, dice, bueno, parece que Dios no existe. Y utiliza los mejores argumentos para enfrentar la idea de que Dios existe versus la idea de que no existe. ¿No? O sea, él no hace trampa, él no es que trae al ring de la pelea a los peores argumentos contrarios. No, trae a los mejores. Claro. Incluso en la historia de la filosofía ha habido algunos lectores de Santo Tomás que se han confundido y decían, Santo Tomás piensa esto, no, piensa lo otro. Lo que pasa es que él ha explicado tan bien el argumento contrario que ellos creían que estaba a favor de ese argumento. No, él lo explica bien porque tiene honestidad intelectual. Entonces acá pasa lo mismo. Generalmente los protestantes tienen una vara muy alta con la Iglesia Católica y muy baja con ellos mismos. Si yo tuviese un protestante le preguntaría, bueno, en base a la Biblia, ¿qué opinas de la fecundación in vitro? Pues la Biblia no dice nada de eso. ¿Qué opinas de la ideología de género? De Internet, de la bomba atómica, de las vacunas. Hay tantos temas actuales en los que la Biblia no dice directamente nada, ¿sí? Sí, es cierto. En lo que hace falta justamente un órgano de interpretación, que es lo más normal del mundo. E incluso los mismos protestantes, ese órgano, ese derecho, se lo niegan a la Iglesia Católica, pero se lo atribuyen a ellos. De hecho, está la Confesión de Fe de Westminster, ¿sí? De 1646, creo que hay dos, pero todas son del siglo XVII. Y bueno, o sea, la Iglesia Católica no tendría derecho a formular sus confesiones de fe en Nicea, en Calcedonia, pero ellos sí tienen derecho a su confesión de fe en Westminster. ¿En qué quedamos? Entonces, puesto a elegir, me quedo con la Iglesia Católica fundada en la época de Jesucristo. No me voy a quedar con una iglesia que nació en el siglo XVI o XVII. Efectivamente. Claro, así es. Exactamente. Por eso tenemos sucesión apostólica. O sea, los obispos están consagrados en línea recta, ascendente, con los apóstoles. Y eso no lo tienen, o sea, eso lo tuvieron algunos protestantes un par de siglos, pero luego se fueron muriendo. Porque, claro, los cardenales, por ejemplo, o obispos que estaban con Enrique VIII, consagraron a otros obispos, y esos sí tenían sucesión apostólica porque esos eran católicos. Pero después, al momento que se corta esa sucesión, ¿sí?
Entonces, sí. Sí, yo también he visto la necesidad de parte de los hermanos, pues no católicos, ¿no? De poder crear también concilios, ¿no? Porque ellos se ven en la necesidad de poder reafirmar sus sus doctrinas, porque cada uno sale diciendo un montón de cosas. Entonces se da uno cuenta que la escritura por sí misma, que es una orden, que es una autoridad, sí, pero nosotros como católicos, pues la iglesia siempre lo ha creído, de que pues son tres principales, ¿no? Fuentes de autoridad. Pero claramente, como San Pablo lo enseña, ¿no? Que el que es columna y fundamento, pues es la iglesia, ¿no? Exactamente. Por eso es que también hay que marcar otros puntos, ¿no? Primero, ¿qué ocurre en nuestros amigos o conocidos evangélicos o protestantes? Yo creo que, por lo que he hablado con muchos de ellos, ocurre, en primer lugar, una cuestión de orden emocional. Han tenido un problema, han tenido una decepción, han sido defraudados por algún católico o alguna persona que pueda parecer referente, y entonces emocionalmente están mal dispuestos, enquistados, y eso hace que comiencen a juzgar duramente a la doctrina de la Iglesia Católica y a construir espantapájaros sobre ella. Uno de los más famosos es el de las imágenes. Yo recuerdo todavía que tuve una discusión hace relativamente poco con un evangélico que me volvió a sacar el tema de las imágenes. Un tema que está súper archi explicado en 353 páginas apologéticas en español. ¿O no? Si tú buscas objeción imágenes de Iglesia Católica, hay un montón de objeciones y de páginas en donde te muestran que las imágenes que fueron prohibidas en el Éxodo, luego Dios mismo le dice a Moisés que construye una imagen de una serpiente, con lo cual no puede ser que construir imágenes sea malo, ¿sí? Pero otra cosa que he observado es que en los protestantes el argumento solo tiene valor si concluye que la Iglesia es infiel a la doctrina. Pero cuando tú le explicas a un protestante que ese argumento no es concluyente y le das los motivos, el protestante simplemente suelta ese argumento y toma otro. Correcto, es cierto. O sea, hay una suerte de trampa, ¿no? Es como, vamos a poner un ejemplo. Supónganse que yo soy el abogado defensor de ustedes dos, ¿sí? Y ustedes dos son acusados de robar un banco. Bien. Alguien presenta una prueba y yo como abogado los defiendo y yo pruebo que yo acredito que esa prueba es inconsistente. Bien, tiene que ser rechazada. Ahora, viene el abogado, el fiscal ataca y presenta otra prueba. Listo, yo la desmiento. Luego presenta otra prueba y yo la desmiento. Y en un momento mi sensación va a ser, bueno, pero estas tres pruebas desmentidas, ¿sí?, ¿no dicen algo acerca de ustedes? O sea, y no dicen, dicen algo acerca de ustedes. Dicen que con esas pruebas no pueden ser acusados. Por lo tanto, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Pero también dicen algo acerca del fiscal. O sea, parece como que el fiscal está emperrado en acusarlos. Ajá. Correcto. Entonces acá pasa lo mismo. Si yo tengo un argumento que es fuerte y que puede cuestionar la Iglesia Católica, se supone que una vez que es resuelto el argumento, entonces la Iglesia Católica debería salir airosa, y si yo tengo, por decir algo, 20 argumentos contra la Iglesia Católica, se me resuelven 10, se supone que yo tengo que estar la mitad de seguro que antes. ¿Sí? Bien, no es lo que vemos. Lo que vemos es que no están la mitad de seguros. Lo que vemos es que están... que no les entran balas. O sea, lo que vemos es que no les interesa tanto el argumento en sí, sino el hecho de que el argumento puede cuestionar o puede mellar la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, a mí me parece que esto es un procedimiento vicioso. Si el argumento vale, en
contra nuestro si no es resuelto, pero también a favor nuestro si se le asigna una respuesta. Así es, hermano. Algo de lo que está diciendo, ¿verdad? Tiene mucha razón, porque vemos, ¿verdad? Que muchas veces miembros de nuestra iglesia, pues a veces sí se desvían, han cometido errores, lo que no pueden entender nuestros hermanos evangélicos y muchas veces los hermanos católicos que no están todavía formados en su fe, es que estos errores son personales del individuo, no tiene nada que ver con la doctrina Son apostólica. pecados o delitos personales. Personales, exactamente, que entonces ellos esto lo toman como si esto fuera lo que enseña la iglesia. Sí, que además cuando uno escarba, ve que pecadores hay en todas las iglesias, en todas las confesiones, y que cierto, muy hay un cierto. montón de chantas, de ladrones, de estafadores en las iglesias o en las confesiones protestantes, y eso, yo admitiría que eso es un golpe bajo, decir que esa iglesia falta porque hay un estafador, porque podría también haber un estafador en la iglesia católica, ¿no? Sí, sí, en todas las denominaciones pudiera ser. Exactamente. Por eso la clave está en lo que ustedes decían hace un rato, entender la triple unidad entre escritura, tradición y magisterio. Sí, correcto. Que además es algo que se da respecto de otros documentos. O sea, tú tienes suponte, una constitución de un país, ¿sí? Bien, la constitución no se interpreta a sí misma. La interpretan los jueces, hay actas que se escriben, ¿sí? Los jueces de la nación interpretan la constitución. ¿Por qué? Porque justamente lo que van haciendo es adaptando o infiriendo las conclusiones o extrayendo los principios, ¿sí? De otros documentos que están en la Constitución y adaptándolos al caso particular. De hecho, una de las partes de la justicia se llama así, de la virtud de la justicia se llama epiqueia. Epiqueia tiene que ver con eso, es una interpretación que hace el hombre sobre la ley que permite elevarse por encima de la letra pura y dura, buscando determinar la esencia de la ley. ¿Sí? También hay otra cosa. Sí, esto que hace, por ejemplo, el juez, también lo hace la iglesia. Discúlpame, sí. Sí, le decía que, por ejemplo, en cualquier parte que uno va, en la Constitución, por ejemplo, hay unas afirmaciones o cómo lo describe exactamente cómo o qué quiere decir esas palabras, esos términos, ¿no? Para que las personas no tomen interpretación libre a esas palabras, ¿no? Entonces hay una definición de términos. Sí, sí, incluso las constituciones tienen una parte dogmática, ¿sí? Que no está mal. Pero incluso, mira, por ejemplo, si seguimos la Biblia al pie de la letra, en principio no hay razón para darle más valor a una parte que a otra. Entonces, bueno, ¿por qué decimos? Bueno, yo podría decir, por ejemplo, hacer una especie de iglesia de sola escritura y hacer como Abraham, decir, bueno, puedo tener una esclava y puedo tener relaciones sexuales con ella, como Abraham, ¿sí? ¿Cuál es el problema? O puedo interpretar que está perfecto hacer otras acciones, o que está mal que las mujeres no vayan con velo a las iglesias, y empezar a decir eso por ahí, ¿sí? Sí, cada quien podría interpretar. O puedo pensar que un pescador, que los cardenales deben ser, que los obispos deben ser pescadores, porque los 12 apóstoles eran pescadores. Sí, también hay otra cosa aquí, por la libre interpretación es el diezmo, ¿no es cierto? Lo del diezmo, bueno, perdón, si hacemos libre interpretación, la hacemos libre en serio, ¿eh? Hacemos libre y empezamos a interpretar y no terminamos más. De hecho, fíjense que por eso hay protestantes que admiten el diezmo, otros que no,
algunos que admiten el bautismo de niños, otros que no, algunos que dicen que la patria es una idolatría, otros que no, ¿sí? Entonces, no hay una unanimidad, hay un caos. Esta es una cosa que me decía un profesor, excelente, docente, llamado Víctor Basterreche, hombre sabio realmente, que me decía que vos en la iglesia, tú en la iglesia tienes un cuerpo de doctrina, ¿sí? Y un cuerpo de doctrina definido dogmáticamente, de manera tal que tú te apartas de ese dogma y eres hereje, y ya no estás en la iglesia, ¿no? Cristo es Dios, punto, ¿sí? María es Madre de Dios, punto. La Inmaculada Concepción, ¿no? La Asunción. Los dogmas definidos por la iglesia, perfecto. Entonces tú te apartas de la iglesia, estás en un problema, te alcanza el anatema, eres hereje. En cambio, ¿qué pasa cuando un protestante discute con su pastor? No pasa absolutamente nada. Si quiere se cambia de iglesia, es típico de ellos, ¿no? No, ojalá se cambiara a otra iglesia. Funda otra iglesia. Funda su propia iglesia. Cierto. Claro. Pero esto es lo que decía, por ejemplo, este hombre que fue ex pastor, Fernando Casanova. Decía, yo llegué a la conclusión de que mi propuesta religiosa era una propuesta religiosa más. Y en mi país, decía él, de la República Dominicana, hay 34.000 confesiones religiosas distintas. Sin embargo, vamos a la Biblia, al Evangelio, y Cristo dice que sean uno, como tú el Padre, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno. Entonces, acá lo mismo, la unidad entre el Padre y el Hijo es imposible que nosotros podamos, es metafísicamente imposible que nosotros podamos llegar a ella, ¿sí? Cierto. Pero ahí es una forma de hablar evidente de nuestro Señor, con el cual lo que quiere decir, que quiere dar a entender, es la gran unidad que debe haber en cuerpo, alma y en espíritu y en doctrina de la Iglesia Católica, que es su iglesia. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Todas las demás las edificaron los puros hombres, y esta la edificó el hombre Dios, el Dios hecho hombre. Así es, hermano. También, por ejemplo, creo yo, ¿verdad? Que si uno mira la definición que nuestros hermanos no católicos tienen sobre las otras solas, ¿verdad? Por ejemplo, solo Cristo salva, solo Cristo es mediador. Pues eso también nosotros lo creemos. Ellos malinterpretan nuestra enseñanza porque ellos dicen, bueno, pero es que tú agregas a María, los santos, etcétera. Pero nosotros creemos también, ¿verdad? Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Creemos que Él es nuestro Salvador y entonces ellos como que nos imponen una definición de lo que nosotros creemos, ¿verdad? En realidad, de acuerdo a lo que ellos creen que creemos y entonces de ahí nos refutan supuestamente. O sea, se refutan ellos mismos, por decirlo, ¿no? Exactamente. Hay un mal método que le falta rigor desde el vamos. Es decir, ellos no refutan lo que nosotros pensamos. Ellos refutan lo que creen que pensamos. Correcto, sí. Esto me pasó a mí en una conferencia. Yo asistí a una conferencia de César Vidal, creo que lo conocen. Ajá, sí, lo he escuchado. Sí. Es un hombre muy inteligente y muy culto, sin ninguna duda. La conferencia era porque soy cristiano. Está en internet. Los primeros 30, 40 minutos son impecables. O sea, son impecables. Él demuestra con solvencia histórica que los evangelios son fiables y que son más fiables los evangelios que cualquier otro documento de la historia antigua que tengamos. ¿Sí? Hasta ahí, extraordinario. Y después empieza a atacar a la Iglesia Católica. ¿Sí? Yo estaba presente y al final de la conferencia me puse a discutir con él. No me dio mucho lugar, pero una de las cosas que le dije era la siguiente, o sea, él decía que la doctrina de la Iglesia Católica hablaba de la mentira y que para nosotros la mentira solo era un pecado venial. Entonces yo busqué en el catecismo, así apurado, y busqué y me tomó menos de 2 minutos, estimados,
encontrar que el catecismo hablaba de la mentira como pecado venial y también como pecado mortal. Entonces, realmente, si un tipo tan inteligente, tan formado y tan influyente, mucho más influyente que yo, César Vidal, tú ves hace años él viene dictando conferencias, charlas en todo el mundo, por lo menos en el habla hispana, y es muy conocido en las redes sociales. Pero si una persona como César Vidal puede decir esta barbaridad de que nosotros solamente creemos en que para nosotros toda mentira es un pecado venial y que por eso los países católicos se miente mucho, ¿sí? Que es lo que dice él en su conferencia, es una barbaridad eso. Bueno, muchos, digamos, no se toman la molestia de confirmar sus críticas respecto de nosotros. Yo me tomé 2 minutos, y en 2 minutos, llegué yo en 2 minutos, porque sé dónde buscar, pero en 2 minutos llegué a la doctrina de la Iglesia Católica que habla de que los pecados también de mentira pueden ser también mortales. ¿Y qué soy yo? ¿Un investigador especial? No. Simplemente soy una persona que sabe, si él lo hubiese preguntado, yo le hubiese dicho, no, mire, no es así. Pero no preguntó, él afirmó. Y bueno, y así estamos. O sea, hay espantapájaros sobre la doctrina católica que nos afectan muchísimo. Y después hay un montón de gente que los cree. Y bueno, cada uno se da cargo de lo que tiene que hacer. Pero tenemos que tener un estándar alto y tenemos que prepararnos para una defensa católica de nuestras verdades y no comprar el primer buzón que nos vendan. Correcto, es cierto. Y hay cositas en la doctrina evangélica que sin meter argumentos católicos, sino que debatir entre ellos mismos, nos damos cuenta que pues se refutan las ideas entre ellos mismas. Por ejemplo, se habla, por ejemplo, ¿no? Hace rato mencionó usted ahí de las imágenes, ¿no? Que otras rechazan. Pero en las iglesias luteranas, o sea, no es raro ver las imágenes de los santos bíblicos, ¿no? Entonces, dentro de ellos, el bautismo de niños es otro, ¿no? Hay muchas cosas que por tener la sola escritura, que yo lo he definido de esta manera. La sola escritura es como tener un rompecabezas, pero no tener la imagen de lo que hay que armar, ¿no es cierto? Entonces la tradición es esa imagen, es esa fotografía que nos dice exactamente qué es la imagen que tenemos que hacer. Un ejemplo claro y sencillo que yo pongo aquí a veces en el trabajo, tenemos material, por ejemplo, para construir alguna casa o cualquier cosa, ¿no? que tengamos, ¿no? El dueño de la casa o el dueño de esa construcción nos pone en el plano, ¿no? Y nos da el material para hacerlo y las herramientas para hacerlo. Pero, ¿qué pasa si desechamos el plano, ¿no? Y solo nos quedamos con el material y las herramientas. Claro que vamos a hacer una construcción, pero cuando venga el dueño nos diga, o sea, ¿qué hiciste, no? Esto no era lo que yo quería, porque la tradición es exactamente, es ese retrato de un pueblo de Dios, de una comunidad que ha aceptado a Cristo y que vive conforme a esa palabra. Y esa palabra es la que hace esa cultura, esa tradición, ¿no es cierto? Porque se tiene que reflejar. Sí, yo coincido con la metáfora o la comparación que utiliza, me parece puede servir, pero realmente cuando uno ve hay un caos hermenéutico que hasta se manifiesta en la misma idea de la sola escritura, porque yo, ingenuo de mí, pensaba que sabía, por supuesto, existen los protestantes luteranos, anglicanos, bautistas, existen los protestantes cristianos, después están los que podemos llamarse sectas no cristianas, como los Testigos de Jehová, mormones, adventistas, hay para todos los gustos. Uh-huh. Pero una cosa que yo más o menos en mi ingenuidad pensaba era que todos respondían al principio de la sola escritura, entendiendo por sola escritura la misma cosa. Y me pasó que en apenas 20 días discutí con 3 protestantes, y los 3 pensaban algo distinto respecto del principio de la sola escritura. Uh-huh. O sea, no tienen unidad de doctrina.
los tres decían, yo estoy en la sola escritura, pero las tres interpretaban distinto. Entonces, eso hizo que cuando yo hago un debate con un protestante, yo, digamos, básicamente, yo voy a la raíz, que es la sola escritura. Si yo tengo que estudiar cada cosa distinta de cada uno de los 34.000 confesiones, imagínense que no alcanza la vida. Pero uno intentando estudiar la raíz del asunto, tenían diferencias respecto del mismo concepto de sola escritura. Sí, claro, y ese es un problema tal porque les hace falta, o sea que la misma Biblia no es por sí sola suficiente. Con eso no estamos diciendo que no es palabra de Dios, pero debe haber un orden, debe haber un ente que las comunidades protestantes se han dado cuenta de eso y que inclusive han querido tener concilios, como le llaman también ellos, ¿no? Para poder definir, pero no se ponen de acuerdo en esos concilios y por eso no ha salido un documento oficial. Así es. Así que bueno, estimados, acá tenemos algunos argumentos que creo que son lógicos, creo que tienen fuerza propia, no dependen de la autoridad de nadie y pueden ser utilizados por cualquier católico o cualquier persona de buena voluntad que quizá está en la búsqueda y bueno, que sepa que lo contradictorio no puede ser verdadero y el principio protestante es contradictorio. Es contradictorio. Así que creo que es importante este tipo de aportes porque puede ayudar a que la gente esté mejor orientada en su búsqueda. Sí, tenemos algunos comentarios de personas que nos están mirando. Sergio Limón dice, ¿se podría decir que sola escritura fue la primera sola por la cual se dio origen a las otras 4? Es una pregunta. Bien, otra pregunta más, a ver. Eso lo dejamos para los historiadores de la Reforma. Ok, vamos a mirar por acá. No, aquí solamente nos estaban avisando. Él nos está escribiendo, nos estaban avisando de que se había cortado, que se escuchaba, que no se escuchaba y todo eso. Yo creo que, mire, en realidad el documento que dice, el documento es un documento, pues, no católico, ¿no? El que tiene una conclusión acá. Y dice en conclusión, lo que tenemos que afirmar de las 5 solas es que nacieron de los debates católicos protestantes del siglo XVI en adelante. A diferencia de los católicos que interpretaban que el credo decía que la salvación viene de Dios al creyente mediado o mediada por la iglesia. Que el creyente se apropia de los beneficios de salvación a través de las buenas obras y los sacramentos y la enseñanza, ¿no? Pero bueno, dicen estos que la iglesia, más que todo, por eso es de que sacan esas 5 solas, ¿no? Porque al decir que solo Cristo, en realidad lo que están diciendo es que Cristo es suficiente y la iglesia no es necesaria, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que con ese principio pues llegamos a la interpretación y de un sinfín de conclusiones, cuando en realidad lo que la iglesia hace, teniendo en cuenta que ese vicario que Cristo ha puesto en la tierra, es precisamente para que haya un orden, ¿no es cierto? Nuestra iglesia es jerárquica y sola escritura lo que hace es tumbar los argumentos y en realidad lo que está haciendo es cambiar las enseñanzas de Cristo. Nos están proponiendo un Cristo como nos dice San Pablo allá en Gálatas, ¿no? Capítulo 1, 6 al 9, donde dice que es otro evangelio y es otro Cristo el que nos están presentando, ¿no es cierto? Exactamente. Además implica un recorte, porque ellos se quedan con algunas palabras de Cristo, pero otras no. No pueden hablar del tema de la iglesia, no pueden mostrar unidad. Nosotros también tenemos algunos problemas de unidad, no vamos a negarlos, no todos los católicos están bien formados, pero en línea de principio nuestros problemas de unidad se resuelven el día en que los obispos, los cardenales, los párrocos y el Papa decidan que la iglesia sea fiel al magisterio. Ese día nosotros tenemos una solución.
Claro. O sea, tenemos un cuerpo de doctrina en el catecismo, en las encíclicas, en el documento de la Iglesia, al cual deben ordenarse todos los laicos y sacerdotes. ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros no tenemos un problema de doctrina, tenemos un problema de disciplina. De pastoral, problemas pastorales. De pastoral, no es que no sabemos qué creer. Existe un cuerpo de doctrina que creer, tenemos gente que por ignorancia, o por culpa, o por malicia, o por falta de formación, no lo cree, o no lo sabe, o lo conoce imperfectamente. Pero eso es otro problema. Ellos ni siquiera saben dónde estaría la ortodoxia, ¿no? No tienen una autoridad que zanje las discusiones. E incluso esas autoridades ya estaba presente obviamente en la realidad, pero además aparece en los hechos de los apóstoles. Porque cuando se discute el tema de la circuncisión, lo que se hace es, se infiere una solución que no está literalmente en la Biblia. En la Biblia decía que había que circuncidarse, estaban los judaizantes, los cristianos convertidos al judaísmo, después estaban los que decían, no, el bautismo de Cristo es suficiente. Y hay una discusión entre los cristianos que venían del judaísmo y los cristianos del paganismo. Y termina, y los apóstoles justamente invocan una solución que no estaba en las escrituras que ellos tenían en ese momento. Incluso te digo más, en los primeros siglos de la Iglesia hubo diócesis y hubo hasta obispos que nunca tuvieron una Biblia completa en sus manos. Wow. Pero enseñaban a través de la tradición, hermano. Y claro, porque era algo que se comunicaba de forma o predominantemente oral o incluso exclusivamente oral. Pero para el protestante escuchar esta parte de la historia se dice, ¿cómo puede ser posible eso? Porque ya le quitó autoridad al ¿cómo se dice? A la tradición que es de donde recogen la Biblia, ¿no es cierto? Es que el protestante para mí lo que hace es un planteo anacrónico, porque cree que la situación es, que siempre fue como el siglo XVI o XVII, donde había una difusión de la alfabetización en un creyendo, cosa que no era así en los primeros siglos del cristianismo. No, y para tener una Biblia, pues no cualquiera, recordemos, ¿verdad?, que todos estos escritos estaban siendo transcritos por monjes, no estaba la imprenta todavía, entonces era muy difícil poseer una Biblia. Totalmente, no estaba imprenta, no había llegado Gutenberg. Y de hecho la Biblia la tenemos gracias a copistas, a monjes que en los monasterios fueron copiando la Biblia. Y esos responsables institucionalmente de esa Biblia es la Iglesia Católica. Incluso me animo a decirte algo más. Nosotros tenemos una Biblia dividida en capítulos y versículos, cuya división en capítulos y versículos no fue hecha por ningún protestante, fue hecha por teólogos y autoridades de la Iglesia Católica. Correcto. Si yo digo Juan 1.1, y tú sabes lo que estoy diciendo, pero porque alguien determinó que Juan 1.1 empieza aquí y termina allá. ¿Sí? Sí, así es. Pero eso es una decisión de alguien. No es que el texto no cae del cielo con números de capítulos y versículos. Y con hermano, ¿sí? Y con esto no estamos quitando el poder a la inspiración divina, ojo, porque el protestante a veces aquí es donde pone el grito en el cielo, porque cree que estamos quitándole la autoridad al Espíritu Santo, que es el autor principal, es el que inspira al hombre, ¿no es cierto? Por supuesto, un autor principal y un autor secundario. Pero hay que decir también que cuando la Iglesia infiere doctrina o descubre doctrina teológica y luego la presenta como doctrina segura, por ejemplo, doctrinas que no están literalmente en la Biblia, como la Inmaculada Concepción, la Trinidad, el purgatorio, lo que hace la Iglesia es una tarea de elaboración teológica perfectamente lícita. Y lo más gracioso es que hay un montón de protestantes que aceptan
esa tarea de inferencia teológica en temas, por ejemplo, de la Trinidad, y se la niegan en otros temas. Entonces también, por ejemplo, una cosa que yo discutí era con estos muchachos protestantes que me aceptaban el concilio de Nicea, ¿sí? O el de Calcedonia. Pero me negaban el de Trento, ¿no? A Trento no lo quieren, no lo pueden ni ver. No, y al segundo no se diga. Pero hay una cuestión que es ilógica. O sea, la autoridad que la Iglesia Católica tenía en Nicea era la misma que tenía en Trento. No es que tenía más en Nicea y menos en Trento. Era la misma autoridad. Entonces lo lógico sería, o aceptas Nicea y Trento, o niegas en bloque Nicea y Trento. Pero no puedes aceptar Nicea y despreciar Trento. Que es claro. O aceptar Nicea y despreciar Trento. Por otro lado, en cuanto al purgatorio, que es un tema que, por los abusos que había de la época, las denuncias de Lutero, la mayoría de los protestantes lo tienen atravesado. Cierto. No les gusta el purgatorio. Pero fíjate que ahí también tenemos inferencias en las escrituras, ¿sí? Que nos permiten, o sea, mejor dicho, no a nosotros, sino a los teólogos católicos le han permitido concluir, ¿sí? En la existencia del purgatorio. Entonces, como me decía uno de los católicos que amablemente me escribió después de los debates, que muchas veces no es que la Iglesia extrae conclusiones antibíblicas, sino que ellos no saben de dónde las extraen. Y nosotros tenemos el deber de contárselos, ¿sí? Pero a veces no es que no... bíblico, sino que por ahí nosotros como católicos, y eso tenemos que hacer un mea culpa, fallamos a la hora de explicarlo. Entonces, por ejemplo, en la Biblia se ve que se rezan por los muertos. En la Biblia Jesucristo habla de un estado intermedio del alma, en el cual no está en el cielo ni en el infierno, y tendrá que pagar hasta el último centavo. ¿Sí? Entonces, todas estas palabras son convergentes con la doctrina del purgatorio. Claro. Lo mismo, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero nosotros tenemos suficientes pruebas y elementos en la Biblia de que el Espíritu Santo es tratado como una persona, de que es considerado igual a Dios, ¿sí? Y que incluso en la fórmula del bautismo, que dice Cristo, dice, bautizan a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están puestos en el mismo nivel. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y este dogma es aceptado por muchos evangélicos. Por muchísimos, porque son trinitarios. E incluso a mí me ha sorprendido ver evangélicos que toman conceptos de la filosofía aristotélica atomista, y me encanta que lo hagan, como el tema de la persona divina de Cristo, sus dos naturalezas. Me parece fascinante. Pero muchachos, no se olviden quién le dio esos elementos. Exacto. Los elementos no cayeron del cielo. O sea, los elementos nacieron de la poderosa inteligencia y del pensamiento doctrinario de la Iglesia Católica, en conjunción con la filosofía griega, bautizada, ¿no? A la que se le ha quitado y discriminado los elementos paganos y se ha tomado todas las joyas que tenía. Sí, así es. Pero entonces, fíjate por ejemplo esa parte, creo que en el Evangelio de Juan, que Jesús le dice, muchas cosas tengo que deciros, pero todavía no podéis con ello, el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, ahí lo que está diciendo es que habrá cosas que ellos ahora no pueden entender y que con el paso del tiempo el Espíritu Santo se las revelará. ¿Sí? Entonces, no estaba todo cerrado. Y por último, es que a mí me llama la atención como ellos dicen, no, bueno, el canon está cerrado con Juan en Apocalipsis, ¿y eso dónde está escrito? Eso lo decimos nosotros. Pero no está escrito en la Biblia, ¿sí? Sí, ellos lo aceptan. Entonces ellos toman cosas de nosotros sin darse cuenta. Por eso creo que un protestante
honesto, al percibir estas contradicciones, tiene que hacer algo y tomar una decisión, ¿sí? Sí, creo yo que por eso hemos visto a tantos pastores que están bien preparados, y yo creo que no solamente están preparados bíblicamente, ¿verdad? No solamente tienen la enseñanza académica, sino que ellos de verdad buscan con buena intención al Señor. Ellos buscan la verdad. Son sinceros. Entonces, exacto, tienen un corazón sincero, honesto, y al momento en que encuentran estas verdades de las que estás hablando, hermano Juan Carlos, entonces ellos no les queda otra más que aceptar que estaban en el error y que todas estas enseñanzas a medias que han venido creyendo sin saber de dónde salen, pues no les queda otro camino más que regresar a la Iglesia Católica. Y ha pasado, y gracias a Dios me he enterado, hay muchos libros, incluso Roma Dulce Hogar, por ejemplo, y hay evangélicos que son incluso muy procatólicos, que nos leen, que nos valoran, que valoran a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, al Papa Benedicto. Sí, es cierto. Me caen muy bien. Me caen muy bien, en serio. O sea, tiene un pensamiento clásico, filosofía realista. Y Dios quiera que o vuelvan a la iglesia, si es que una vez fueron católicos, o que se incorporen. Sí, es más, están muy bien parados en el tema del aborto, son contrarios al aborto, a la ideología de género, al nuevo orden mundial, al globalismo. Eso me parece valiosísimo y tienen mucha fuerza, mucho ardor, y eso es muy necesario. Así que, ¿qué más quiero yo que esos evangélicos sean católicos? Sí, ya vendrán, hermano. Hermanito, nosotros tenemos tiempo y podemos darle con todo, pero sabemos de que el tiempo es limitado, especialmente, llevamos ya 1 hora de transmisión, un poquito más, pues, no sé, ya para ir concluyendo, Me parece bien, sí. Sí, ya para ir concluyendo, vuelvo a repetir lo que dice la conclusión, ¿no? Que dicen ellos, ¿no? Que las 5 solas de la Reforma es el centro de la fe cristiana. Es una pregunta. La respuesta de ellos mismos dice no es el centro de la fe cristiana. Más bien nos ayuda, dice, a interpretar el credo de Niceno, ¿no? Niceno Constantinoplano. Sí, entonces volvemos al ¿cómo se llama? Al credo de Niceno, de Nicea. O sea, vamos a encontrar que ahí dice, ¿no? Que creo en una iglesia santa, católica y apostólica, ¿no? Entonces, no nos ayuda, la verdad, para interpretar en su profundidad el código, las 5 solas. Las 5 solas o la escritura misma, como ellos pretenden acomodarlo. Claramente pretenden acomodarlo porque no cumple con esas condiciones. De acuerdo contigo, me parece por eso que estos programas son importantes. Invito a los que nos están escuchando a que reenvíen a sus amigos, a sus conocidos evangélicos esto, y aceptamos el desafío. Sí, o sea, nosotros también consideramos que la Biblia es una autoridad. De hecho, hemos enfrentado a falsos teólogos, a infiltrados, en base a la Biblia, ¿no? Cuando en el posconcilio había teólogos que negaban la existencia del demonio, los católicos fieles se enfrentaron a estos teólogos invocando las escrituras que hablaban de la realidad del demonio. Claro. O sea, nosotros no es que somos serviles, obsecuentes, que si viene una persona de autoridad de la iglesia la aceptamos así porque sí. No, nosotros también hacemos un análisis crítico. Sí, aparte del Apocalipsis. ¿No? Sí. Aparte del Apocalipsis, hermano, le escribe Dios a una de las iglesias y le dice, pues, también Juan lo dijo, bueno, Juan es el autor del Apocalipsis, ¿no? Pero dice San Juan, hijitos míos, poned a prueba todo espíritu, ¿no es cierto? Exacto. Pero
además de que lo dice Juan, los católicos hacemos eso, porque los evangélicos y protestantes tienen una visión nuestra como si fuésemos robots, ¿no? Como si viene el Papa, dice 2 más 2 son 5, y nosotros repetimos a coro 5, 5, 5, 5, ¿sí? Y si bien es cierto que hay algunos católicos, o muchos, mal formados, que son, digamos, repetidores profesionales, eso no es verdad de la totalidad de los católicos. Y los que tenemos cierta formación, y lo que hemos aprendido de esa formación de nuestros maestros, sabemos que no es así. Entonces, nosotros también aplicamos el principio de que aquello que contradice la Escritura no puede ser verdadero. Es más, lo aplicamos antes que los protestantes. Claro. Porque existimos antes que los protestantes. ¿Sí? Y por eso es que tantas críticas, por ejemplo, a Ansel Grum, que de alguna manera debilita o vacía el misterio del milagro, por ejemplo, de la multiplicación de los panes, y lo criticamos en base a las Escrituras. Por eso también criticamos a aquellos que proponen un divorcio en base a las palabras de Cristo, que niega el divorcio. Criticamos a los que niegan la transubstanciación en base a las palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. O sea, nosotros hacemos esa regla, aplicamos esa regla de aquello que contradice la Escritura no puede ser verdadero. Hay algo que yo he descubierto también, hermano, algo que yo he descubierto y pues alguien que tiene una teología protestante no va a poder ver los argumentos que la teología católica, que desde mi perspectiva, y es que es así en realidad, la teología católica es la que más nos describe o nos acerca a Dios en cuanto académicamente podríamos decirlo, ¿no? Entonces la teología evangélica pues está cortada, por así decirlo, nos limita en muchas cosas. Entonces, teniendo una visión desde el punto teológico o evangélico, no vamos a poder llegar a esas verdades profundas y absolutas, ¿no es cierto? Totalmente. Y además no hay una sola teología evangélica. Para complicarlo más. Claro, o sea, por ejemplo, el otro día veía un artículo que hablaba que 2/3 de la teología evangélica de los evangélicos en España están influidos por la teología de la prosperidad, ¿sí? El evangelio de la prosperidad. Y es una teología que los evangélicos más serios niegan, ¿no? Yo he visto a César Vidal o a Will Graham cuestionando esta teología, y me parece bien que la cuestionen. Sí, al mismo Miguel Núñez. Miguel Núñez también. Digamos, me parece lógico y habla bien de ellos que la cuestionen. Pero la verdad es que me da gracia porque un protestante llamando herejes a otros, o sea, ¿cuál es la autoridad de César Vidal o de Will Graham para hacer eso? La que ellos mismos se han dado. En el fondo, la teología de la prosperidad, el tipo que inventó esa teología, que no tengo idea de quién es, ni quiero saberlo porque no me interesa, una teología tan barata y tan nefasta, tiene la misma autoridad que Will Graham y que César Vidal. ¿Sí? Claro. Entonces, me suena como que una persona, hay un terremoto y quiera poner orden. O sea, la verdad, bueno, sí, valoro que quieras poner orden, pero primero ponete orden adentro. Sí, y esto es producto de esas 5 solas que más que traer soluciones han traído caos al pueblo de Dios. Y recordemos, y la iglesia siempre lo dice y lo predica y lo va a seguir diciendo, que Dios es un Dios de orden y por lo tanto pues se manifiesta. Y aparte la iglesia es jerárquica, aunque esa palabra, ese término pues suena muy, ¿cómo se podría decir? Para muchos no les gusta ese término, pero así es, la iglesia es que te digo, una institución jerárquica, ¿no? Jerárquica, correcto. Y al no tener esa cabeza visible, porque las 5 solas, específicamente hablando de la sola escritura, que pues deja en realidad esa pregunta que hace el hermano acá, que si a través de eso han nacido las otras 4, pues sí, para mí sí lo es.
explicar todo de nuevo, hay que ir a los fundamentos y hay que explicar las cosas con razonamiento. Cuando uno explica las cosas así, es donde puede haber claridad. Uh-huh. Me parece que eso es lo más importante. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que dirigir a los católicos. O sea, el católico tiene que recibir este mensaje. Las críticas que reciba de cualquier protestante tiene una respuesta, solamente tiene que sentarse a estudiar. ¿Sí? Correcto. Yo, por ejemplo, doy clases particulares online, escribo permanentemente, dicto charlas, cursos, proyectos y conferencias. Hay un material, y hay muchísimo material en las redes, ¿sí? Del cual yo he aprendido muchísimo. Hermano, hablando de esto... El material está, lo que tenemos que hacer es movernos detrás de él. Sí, hablando de este material y de las redes sociales, ¿por qué no nos invita a ver sus páginas? Porque para seguirlo, para que nuestra audiencia lo siga. Sí, cómo no. Muchas gracias. Los invito a pasar por www.jcmonedero.com. Esa es mi página web. Y si no, en mi canal de YouTube, Juan Carlos Monedero, tengo la imagen de la Virgen María, la Virgen de Luján, una bandera argentina. No me confundan con el monedero español, que es marxista, abortero, a favor de Chávez. No somos la misma persona. Definitivamente no. Y en Amazon tengo publicado un libro que se llama Lenguaje, Ideología y Poder, donde denuncio el lenguaje y el vocabulario de ideología de género y abortista que quiere imponer el globalismo. Fantástico, muy interesante, hermano, muy interesante. Qué bueno, lo tiene en Amazon y puede ser distribuido, ¿verdad? Pues a cualquier parte donde esté ese servicio. Así es, y ahora estoy, buscando fondos, porque tengo 3 libros más para sacar. Una es la otra edición de Lenguaje, Ideología y Poder, pero en papel impreso. Otro es el tomo 2 de Lenguaje, Ideología y Poder. Y otro es un libro que es contra teoría de la evolución, desde el punto de vista de la filosofía, de la ciencia y la teología. He visto su canal y trata ese tema, hermano. Es interesantísimo. Sí, me parece interesante a todos los hermanos que nos están viendo y los que nos van a ver también el transcurso de la semana. Pues los invitamos a que vayan a visitar la página del hermano Juan Carlos Monedero. Y él ya dejó, y después de la transmisión yo voy a también seguir poniendo, aunque antes de la transmisión, el día de ayer, inclusive hoy, publiqué esa parte en donde pueden ir a buscarlo también en su página, oficial también en internet, ¿no? Entonces, hermanito, pues la verdad estamos muy agradecidos nosotros con que haya atendido la invitación y el poder estar acá, aunque se cortó la comunicación y tuvimos problemas de conexión, pero la verdad estoy agradecido contigo por abrirte, por apartar tu tiempo. La verdad, yo sé que va a ser de mucha bendición. Muchos hermanos sé que van a ir a buscar tus páginas, y yo sé que va a ser de gran ayuda para ellos, para su formación específicamente. Genial. Bueno, los espero a todos, y especialmente a los evangélicos. Si es que alguno nos está escuchando, protestantes, les deseo de todo corazón que puedan pensar estos argumentos y retornar a la iglesia de Cristo. Así es, hermanito. Amén por eso. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Saludos hasta Argentina. Y ojalá que no sea la primera o la última vez. Ojalá Encantado, que se repita pronto. Y muy buenas noches desde la Argentina para ustedes dos y para todos los oyentes. Así es, hermanito. Gracias. Se lo agradecemos muchísimo. Que Dios lo bendiga, yo. Fuerte abrazo. Adiós, Gracias, hermanos. Muy buenas noches. Igualmente, hermano. Buenas noches. Pues nosotros, hermanos, también vamos a cortar la transmisión acá. Escuchamos ya el tema importantísimo, la formación que este hermano está haciendo, su labor pastoral. Recordemos que él es activo en la iglesia. También podemos ir a buscar su canal, que este tema lo tiene desarrollado, ¿no? Mejor presentado que la conversación que tuvimos aquí, un poco informal, porque a veces se corta la comunicación, y al final
pues pudimos tenerlo ya solo la voz del hermano, pero él tiene desarrollado este tema y lo tiene muy bien. Váyanlo a buscar en las redes sociales, está en Twitter, está en Facebook, en Instagram, está también pues en el sitio web, ¿no? www.jcmoreno.com. Entonces, van a aprender mucho contenido ahí. Búsquenlo en el canal de YouTube también. Él está también con Juan Carlos Monedero, si no estoy mal, no estoy tan seguro si es la misma, lo tengo acá, permíteme, voy a ir a corroborar de una vez para darle la información correcta, exacto. Él está pidiendo también, para recordarles, está pidiendo donativos para poder publicar su segundo libro. El primero está en Amazon. Sí, lo pueden comprar desde allí, entonces, permítame. Lo pueden comprar desde allí el trabajo de él. Sí, es Juan Carlos Monedero en YouTube, ¿no? Pueden buscarlo. Ahí tiene el trabajo muy desarrollado, la verdad, y pues de mucha ayuda. Yo los he escuchado, la verdad. La primera vez ya para despedirlos, lo escuché por primera vez hace, no sé, un par de meses atrás, en donde él estaba, he visto varios debates de él, entonces se desenvuelve muy bien, tiene la teología, la enseñanza, la doctrina de la iglesia, entonces es un personaje para mí que sabe que vale la pena que lo sigan. Sí, vale la pena, la verdad, vale la pena seguirlo, es de mucho aprendizaje. Así pues, nosotros estamos muy agradecidos y pues con todos ustedes, compartan la transmisión en el transcurso de, unas personas nos van a ver en el transcurso de la semana, así que nosotros estamos muy bendecidos por estar con nosotros y porque sabemos que lo van a compartir porque es de gran bendición también esto. Así es, muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos pronto. Feliz noche, hermanos.